la muerte con poder y al cielo se exalta. Confiar en él es mi placer, morir por
Señor. Es hermosa tu presencia esta mañana, Señor. Gracias por acordarte del polvo, Señor. Gracias por tu humildad, Señor. Oh, gracias por el camino de la adoración y la alabanza, Señor, donde nos encontramos contigo, Señor. Eleva la adoración en nuestros corazones para que un amor más profundo por ti pueda venir sobre nosotros, Señor. Gracias por tu testimonio aquí, Señor. El espíritu de la profecía, Señor. Gracias por tu presencia. Amo tu presencia, Señor, y te buscaremos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Queremos seguir, hermanos, con uno de los temas preferidos del Señor y debería de ser preferidos nuestros. Quiero que abramos las escrituras en nuestro salmo base, Salmo 89, hermanos. ¿Ya se lo memorizaron? Todavía no. Salmo 89, hermanos. Versículo 15. Siempre quiero leerlo en mi versión porque me encanta cómo dice. Ustedes lo van a leer en la Reina Valera del 60. Dice: bienaventurados, hermanos. Recuerden que la palabra bienaventurado en las escrituras es ¿cuántas veces felices? 3 veces felices. Felices, felices, felices. El pueblo que sabe qué, aclamarte. ¿Por qué? Porque dice andará. Escuchen estas palabras. Hoy vamos a ver esta palabra. Dice: andará, oh Jehová, a la luz de qué, de tu rostro. Quiero leerlo en mi versión. Dice: dichosos aquellos que escuchan el alegre llamado a la adoración. Hoy Dios, hermanos, está llamándonos al ministerio más precioso, el ministerio de adorar a nuestro Rey. Dice: dichosos aquellos que tienen oídos, que escuchan el alegre llamado a la adoración, porque ellos caminarán en la luz de tu presencia, Señor. Hermanos, el significado de estas palabras es que el pueblo que adora a su Dios, el pueblo que ministra a su Dios, el pueblo que derrama su amor a su Creador a través de la adoración, hermanos, dice: caminarán en la luz. ¿Qué significa caminar en la luz? Hermanos, miren, nuestras vidas son muy desorientadas. Todo barco en alta mar, hermanos, necesita una guía, necesita una dirección, hermanos. Y cada vida nuestra está puesta, aunque tú no lo entiendas, en alta mar. No hay nada más terrible, hermanos, para un capitán que lleva un barco y no tiene
una brújula, no tiene una dirección. En cualquier momento él puede terminar en un abismo. En cualquier momento una tormenta puede venir y deshacer ese barco. En cualquier momento puede quedar, hermanos, sin esperanza. Alguien que esté en alta mar sin una dirección, hermanos. Y el Señor aquí nos dice que aquellos que acuden al llamado de la adoración, aquellos que pasen tiempo ministrándolo, adorándolo, sirviéndolo con cánticos y himnos espirituales, como lo vamos a ver ahora, ellos, dice, caminarán en la luz de tu presencia. Hermanos, el Señor comenzará a darle proa a tu barco. Empezará a darle una dirección. Hijo, no, por ahí no, métete por acá. ¿Cuántos necesitan guianza del Señor? Ustedes necesitan ser guiados por el Señor. Dios quiere guiarlos. Dios quiere dirigirlos. Dios quiere, hermanos, alumbrar el camino entenebrecido, hermanos, para que con claridad veamos hacia dónde me estoy dirigiendo. La mayoría de seres humanos no entienden hacia dónde van. Piensan que esto es sin fin. No, esto no tiene fin. Hermano, tú dices eso por tu ceguera. Tú dices eso porque no hay luz para tu camino. Pero cuando la luz viene sobre el camino, vemos que hay un fin, hay una dirección, hay un camino para tomar. Y eso es lo que hace cuando tú acudes al llamado de adorar al Señor. Si tú comienzas a aprenderte los cantos, como les he dicho, hermanos, lo más básico que deberíamos de estar haciendo en estos momentos es aprendiendo los cantos para cantarle al Señor. Aquí tenemos un CD que vale 5,000 pesos. Tienes unos 60 cantos suficientes para que tú alimentes al Señor y lo sirvas. Es un beneficio, hermanos. Es increíble. El Señor no está parado ahí diciendo: adórame, adórame pues, adórame. No, hermanos, es un beneficio para nosotros venir ante su presencia y comenzar a ministrarle, a cantarle, a adorarle, hermanos. Y si tú lo haces, tú mismo vas a ver cómo de repente, ¿cuántos han estado entre la madrugada y el amanecer? Ustedes han visto cómo es una pequeña luz que comienza a disipar toda la oscuridad. Ustedes lo han visto. Hermanos, cuando tú comienzas a adorar al Señor, aunque tú no entiendas qué estoy haciendo, aquí estoy adorando, hermanos, de repente esa neblina que está en tus ojos va a comenzar a caer, y el día se va haciendo más perfecto, el día se va haciendo más claro, y tú ya no vas a adorar al Señor sin saber qué haces, sino que de repente, en la medida que la luz va en aumento hacia ti, tú te vas dando cuenta a quién estás adorando y anhelas pasar más tiempo ahí. Pero yo quiero ver esta mañana algo que definitivamente es supremamente importante en cuanto a la adoración. Podemos alabar al Señor con nuestra voz, con nuestra garganta, pero yo siempre he dicho que los continuos sin algún instrumento a veces suelen ser muy pesados. Es muy bueno un instrumento, y yo quiero hoy hablar, hermanos, de los músicos y de algo más en cuanto a la adoración. Pero vamos a Segunda de Reyes. Yo quiero animarlos, hermanos, para que ustedes aprendan a tocar un instrumento. Aprendan, nunca. Miren, yo he sido maestro de música hace muchos años, y yo le di a niños desde 4 o 5 años hasta hombres, por ahí, ¿cuántos tenía el hermano Hernán? Unos 70 años, sí, 70 años, y él hasta se le movía la mano así, ya tenía un problemita. Pero este hombre, con paciencia y perseverancia,
terminó siendo en Medellín un músico de un grupo de hogar, y es un viejito, pero él toca su guitarra, toca su órgano y ha encontrado una bendición en el instrumento. Nunca digan que no nacieron para tocar, porque si no, el que los hizo a ustedes no es el mismo que me hizo a mí. Nuestro Dios, la música no nació de Satanás. La música y la adoración nació del cielo, hermanos. Y en el cielo estaba Él. Y por eso Él sale del cielo. El Señor lo saca del cielo y ha invadido este mundo de música, porque sabe el poder que hay en la música. Aunque no entiendas la letra, solo música trae una influencia sobre tu vida. Y por eso vamos a entender algo acerca de la música y qué trae la música, hermanos. ¿Por qué es importante? Dice en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Dice: y Eliseo dijo. ¿Quién era Eliseo, hermanos? ¿Algunos saben quién era? El profeta de Israel. Y miren este hombre, de qué dependía un hombre que era llamado el profeta de Israel. Dijo, y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti, ni te viera. Ahora miren el versículo 15, importantísimo ese versículo, subrayenlo. Mas ahora, ¿qué? Traedme un tañedor. Escuchen lo que este hombre necesitaba. Israel estaba al borde de la muerte, en medio del desierto. Israel pensaba que iba a morir en el desierto, hermanos. Estaban sin saber qué hacer. Pero este profeta estaba en medio de ellos, y ellos necesitaban la palabra del Señor. Necesitaban buscar el consejo de Dios para saber qué hacer. Y Eliseo, ¿qué dice? Tráigame ¿quién? Tráigame a un tañedor. Fíjense qué tremendo esto. Y miren lo que dice. Y mientras el tañedor, que hacía, tocaba, escuchen esto, hermanos, pónganlo mucho cuidado. Mientras que el tañedor tocaba su pequeña arpa, entonces ¿qué pasó? Dice: la mano de Jehová vino sobre Eliseo, hermanos. La mano de Dios vino a causa de ¿qué? A causa del músico, a causa del tañedor, hermanos. Y es lo primero que yo quiero ver. Miren cómo era llamado este hombre, el músico. ¿Cómo era llamado? ¿Y por qué no le pusieron nombre? ¿Por qué no le pusieron nombre a este tañedor? ¿Saben cómo lo llama la escritura ahí? El tañedor que tocó y trajo la mano de Dios. ¿Por qué no le pusieron nombre, hermanos? Porque hay un problema gravísimo en los músicos de hoy en día, hermanos. En los músicos de hoy en día hay un deseo de ser reconocidos, un deseo de ser vistos, un deseo de que su nombre se llame fulano, el músico fulano, los músicos menganos. Y por eso la iglesia, hermanos, ha perdido, hermanos, la unción que trae el Espíritu Santo. Aquí el Señor dice: traigan al tañedor. ¿Por qué no dijo traigan a Felipe, o traigan a Esteban, o traiga a Carlos? No, hermanos, porque Él quería darnos un mensaje, hermanos, para todos aquellos que son músicos. Dios no usará, hermanos, a hombres y mujeres que lo único que anhelan en sus vidas es ser reconocidos por otros. Dios está buscando hombres sin nombre. Tráigame ese tañedor, aquel que es sin nombre.
Oh, yo quiero que ese sea el que toque. Hombres humildes. Hoy los músicos de las iglesias suelen ser los más orgullosos de las congregaciones. Suelen ser los que no saludan. Suelen ser los que soy del grupo de alabanza. Y esos hombres, esas personas a las cuales no se les está enseñando la humildad, son el estorbo para que la presencia del Señor venga sobre su pueblo, hermanos. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 2: completad que mi gozo, escuchen esto, completen mi gozo sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, escuchen esto: nada hagáis por contienda o por qué. Oh, hermanos, miren, yo desde que tengo uso de razón estoy en la iglesia. Yo nací en un hogar cristiano y yo sé, hermanos, que hay mucha vanagloria, hermanos, en los músicos, en los tañedores. Hay demasiada vanagloria. Unos lo hacen por querer ser el mejor músico, otros quieren sobresalir, otros, hermanos, están buscando gloria de los hombres. ¿Cómo toca este de bien? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo hace de cosas? Y no entienden, hermanos, que eso impide que la mano de Dios venga sobre la congregación. Un músico, hermanos, debe de tener una mayor característica que cualquiera de los demás. ¿Y cuál es? Mírenla aquí. Dice: antes bien que con humildad. ¿Qué necesita un músico, hermanos, para que sea eficaz? Un músico para que sea, hermanos, aquello que uno lo escucha y dice: qué dulce, qué hermoso como suena ese instrumento. ¿Saben qué necesita? Mucha humildad. ¿Y qué es humildad? Aquí nos va a traducir la palabra humildad, hermanos. Dice: la palabra humildad es estimando cada uno a los demás como que, como superiores a él mismo. Es lo que no hay en las congregaciones, en los músicos. No, que este toca mejor que yo. Olvídese de eso. Yo toco mejor que él. ¿Y por qué lo pusieron a él y a mí no? Saben que toda esa maldad ocurre, hermanos. Es algo triste y esto no se predica, pero yo lo estoy predicando claramente porque esto está saliendo por video y muchos lo oirán. Un músico que no estima a los demás como superiores a él mismo es un músico, hermanos, que está impidiendo el río de vida, el río que vamos a ver esta mañana, el río de profecía. Sigue diciendo, versículo 4, escuchen esto: no mirando cada uno, ¿por qué? Por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿por dónde? Por lo de los otros. Versículo 5: haya pues en vosotros, ¿qué? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué, hermanos? Hermanos, miren, los músicos deben de ser considerados como siervos. No, yo no hago nada porque yo estoy en el grupo de la alabanza. Saben que eso muchos dicen:
No, yo no levanto ni una silla porque yo soy un hombre muy importante, estoy en la alabanza. ¿Y qué hace ahí? Si no es capaz de levantar una silla, ¿qué está haciendo en la alabanza? Es lo que no entienden, hermanos. Pero un músico que es llamado el tañedor, imagínense. ¿Ustedes creen que este hombre en Segunda de Reyes era importante? Es importante. Mire, este tañedor fue un hombre, pero de los más importantes, porque cuando él tocó, dice, vino la mano de Dios sobre Eliseo. ¿Y qué sucedió? Quiero que lo terminemos de ver en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Oh, la música, van a ver con qué está relacionada, hermanos. El músico, con qué está relacionado. Dice, mas ahora, versículo 15 de Segunda de Reyes, capítulo 3. Dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, hermanos, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ¿qué? Y vuestros ganados, hermanos. Todo mundo cuando mira este pasaje mira al profeta Eliseo, pero este profeta jamás hubiera podido dar tal palabra que realmente se cumplió sin antes que hubiera ¿quién? El tañedor, hermanos. Los tañedores son supremamente importantes en cada congregación. La música, hermanos, los instrumentos. Pero hay algo que es más importante, hermanos, y lo quiero ver en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 25. Vamos a Primera de Crónicas 25. ¿Cuántos anhelan ser usados, hermanos, en la vida? Ustedes anhelan ser usados, hermanos, por el Señor. Yo creo que un cristiano verdadero, un cristiano que está caminando hacia el Señor, debería de tener un anhelo de ser usado en su vida. Pero hay una de las cosas más importantes que cada uno necesitamos. Esto no solo es para los músicos, sino para cada melodía que tú tengas y ser usado, para ser usado. Primera de Crónicas 25:1. Leamos estas palabras. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio, ¿a quiénes? A los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Escuchen esto, hermanos. Miren lo que hace el instrumento en sí. Dice, para que ¿qué? Profetizasen con arpas, con salterios y ¿qué más? Y címbalos. Mire, el címbalo es ese que tenemos allá a ese lado. Ese platillo que ustedes ven allá se llama címbalo. Y aquí la escritura dice que estos hombres habían sido llamados para el ministerio, y era para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Yo esto lo viví muchos años, hermanos. De repente yo estaba tocando el órgano, estaba tocando la música, y una palabra profética venía sobre mi corazón, y yo tocándola ahí en medio de la música, y de repente alguien comenzaba a profetizar lo que estábamos tocando con el instrumento. Pero miren cómo son usados estas personas. Dice, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, escuchen esto, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijo de Asaf. Y subrayen estas palabras. Dice,
bajo la ¿qué? Bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las ordenanzas ¿de quién? Del rey. Versículo 3. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Serí, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei, 6. ¿Qué dice? Bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar a Jehová. Versículo 6. Y todos estos estaban ¿qué? Estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición de ¿quién? ¿Cuál era la clave de todo esto, hermanos? Dice, cada uno de estas personas, hermanos, cada vida. Miren, si tú deseas ser usado por Dios, si tú anhelas que Dios tome tu vida como un instrumento, porque también es así. El Señor nos ha hecho para ser sus instrumentos, para que de nuestra vida pueda brotar una melodía que traiga, hermanos, el cielo sobre esta tierra. También nosotros somos puestos para ser instrumentos de Dios. Pero hay algo por el cual el instrumento no sirve, hermanos. Los instrumentos de Dios no están sirviendo. ¿Por qué? Porque no está en nosotros, hermanos, una actitud de poder estar bajo la dirección de otra persona. No estamos dispuestos a someter nuestras vidas a alguien. Queremos ser usados por Dios, pero a nuestra manera, conforme a nuestros pensamientos. Pero la casa de Dios fue hecha de esta forma. Tú vas a estar bajo la dirección de este, y este va a estar bajo la dirección de este otro, y así profetizarán. Hermanos, nosotros si anhelamos en esta vida que Dios use nuestras vidas, pon tu vida bajo la dirección de otro. No creas que eso es una amenaza, no creas que eso es para perjudicarte, no creas que eso es para... No, hermanos, Él quiere tener, hermanos, dice a yegua de carro, de los carros de Faraón, te he comparado. ¿Cómo sería la yegua de Faraón? ¿Ustedes creen que él movía así y el caballo tiraba para otro lado? Yo creo que Faraón le cortaba la cabeza al que no entrenara bien ese caballo. Pero Faraón cogía, hermanos, y movía para acá. ¿Y qué hacía el caballo? Tiraba para acá. Él hacía para acá y tiraba para acá. ¿Cómo llegar, hermanos, a ser la carroza del Señor? Sometiéndonos a hombres en esta vida. Tú nunca vas a poder estar sometido al Señor como muchos han anhelado si tu vida no está sometida hoy a hombres. Una mujer que no se somete a sus padres, ¿creen ustedes que se someterá a su esposo si nunca conoció lo que es estar bajo dirección? Y lo mismo los hombres, hermanos, sin cabeza, piensan que van a poder ser cabeza de familia. Es muy difícil, hermanos. El orden del Señor para cada instrumento era que tuviera una señal de autoridad sobre su vida. Busca, hermanos, busca una señal de autoridad, que alguien tenga autoridad sobre ti, y vas a ver cómo te convertirás en un instrumento de alabanza para el Señor. Pero yo quiero esta mañana ver dos cosas supremamente importantes ya, aparte de música. Quiero ver algo importante que tú necesitas captar y entender hoy. Vamos a Jueces capítulo 1.
hay algo que está totalmente ligado a la música, a la adoración, hermanos. Hay algo que va, pero metido con alabanza y adoración. Vamos a Jueces capítulo 1, versículo 1. Escuchen esto, qué hermoso, hermanos. Dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los filisteos, contra los cananeos? Versículo 2. Y Jehová respondió, ¿qué? Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra, ¿en qué? En sus manos, hermanos. Si nosotros anhelamos, hermanos, ser de aquellos que conquistarán, hermanos, que vencerán, hermanos, que de aquellos vencedores que estarán allí en el monte, necesitamos saber que Dios le ha dicho a Judá que a él le entregará la tierra. ¿Y qué es Judá, hermanos? ¿Qué es Judá? ¿Cuál es el significado de Judá? Ya lo vamos a ver, ustedes me lo están diciendo, pero lo vamos a ver bíblicamente para que ustedes vean que no es interpretaciones nuestras. Pero Judá, él dijo: yo tengo la promesa de conquistar la tierra. Pero la alabanza en sí sola no es posible, hermanos, si no lleva este otro elemento importante. Hoy tú vas a desear alabar a Dios, porque alabando a Dios tendrás esta compañía, que es la que realmente te dará la victoria en tu vida. Dice en el versículo 2: Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Versículo 3, que dice: y Judá dijo ¿a quién? A Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirió de ellos a Besec a 10,000 hombres, hermanos. Imagínense, qué victoria, qué victoria. Pero la victoria de Judá dependió de quién también. De una ayuda que nos trae Judá, hermanos. Judá le dijo a Simeón: Simeón, pelea conmigo. ¿Y qué significa Simeón? Ustedes están muy bonitos, muy bien, pero ¿de dónde sale lo que ustedes están diciendo? Vamos a leerlo. Simeón significa un oído abierto. Cuando tú comienzas a alabar al Señor, cuando tú comienzas a ministrar al Señor, en la medida que tú adoras a Dios, algo comienza a ocurrir con nuestro oído. Nuestro oído de repente se abre para oír y escuchar. Pero yo quiero mostrarles el significado de estas dos palabras, Judá y Simeón. Las encontramos en Génesis capítulo 29, versículo 33. Génesis 29, 33. De aquí es donde nace el significado de estas dos palabras. Dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto que, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este. Y llamó su nombre como Simeón. Simeón, por cuanto oyó Jehová. Simeón significa oír. Versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez que alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre que Judá, y dejó de dar a luz.
Hermanos, si tú anhelas oír la voz del Señor, si tú deseas que la voz del Señor venga sobre tu vida, lo primero que tienes que hacer, hermanos, es nacer de nuevo. Un hombre que no ha nacido de nuevo no puede tener nada de esto. Lo primero que tú necesitas es un encuentro con el Señor. Que tu corazón se abra para que tú recibas al Señor en tu vida. Si tú no naces de nuevo, puedes alabar mucho, pero seguirás sordo. Pero el hombre que ha nacido de nuevo puede comenzar a caminar en este camino de alabanza, de adoración. Después de que el Señor te ha concedido su espíritu, después de que tú has confesado tus maldades, tus iniquidades, y has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador, tú crees que el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos y ahora será tu Rey. Si tú crees eso, para ti es este mensaje. Esto es solo para los nacidos de nuevo, que viven la alabanza y el oído abierto. La alabanza es supremamente importante, y vamos a ver la relación que hay entre la voz del Señor llegando a nosotros y la alabanza. Vamos a Apocalipsis 19. Tenía que aclararlo porque hay personas que no han nacido de nuevo. Dice en Apocalipsis 19:10. Miren qué hermoso aquí está la relación de oír al Señor y la adoración. Dice: yo me postré a sus pies. ¿Para qué? Para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora miren lo que él dice. Escuchen esto: adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? De la profecía, hermanos. Miren, algo hermoso y que hoy lo vivimos de una manera muy preciosa es que la adoración a Dios trae el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Trae la presencia del Señor sobre la congregación, sobre nosotros. Pero él dice algo más precioso, y él dice: el testimonio de que el Señor está en medio de ustedes es el espíritu de ¿qué? De la profecía, hermanos. El espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? Yo quiero mostrarles qué hermoso es lo que es ser un hombre nacido de nuevo. Qué privilegio es el que tenemos nosotros los cristianos, hermanos. La mayoría de personas nos menosprecian, pero ¿qué tienen ellos de especial? Hoy se los voy a mostrar. Miren lo especial que tienen los cristianos, los nacidos de nuevo, los que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos de especial? Miren lo que dice en Primera de Corintios. Vamos allá. El cristiano experimenta algo que ningún ser humano va a experimentar en su vida, pero el cristiano sí lo experimenta. Quiero mostrarles lo especial de ser cristianos. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Miren lo que dice: antes bien, como está escrito, escuchen esto, cosa que ¿qué? Que ojo no vio, escuchen esto, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Escuchen la diferencia de una persona que no ha entrado al reino de Dios a una persona que ya entró al reino, que ya cree en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. La diferencia está aquí.
cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para quienes. Hermanos, Dios tiene cosas preparadas para aquellos que lo aman. Y yo quiero mostrarles qué ha preparado el Señor para los que lo aman. Versículo 10. Pero Dios, escuchen esto, pero Dios nos la reveló ¿a quiénes? A nosotros. Nosotros, dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, escuchen esto, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de ¿quién? Hermanos, nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para que qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas ¿de quién? Del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son ¿qué? Esto es una locura. Los hombres naturales piensan que esto es una locura porque ellos no tienen al Espíritu de Dios. Pero nosotros que tenemos al Espíritu de Dios podemos saber lo que en Dios se está moviendo en este momento. Yo quiero mostrárselos cómo funciona esto, hermanos. Quiero mostrarles la dicha de ser un cristiano, hermanos. La dicha de tener al Espíritu Santo sobre nosotros. Miren cómo funciona esto. Los salmos están llenos de esto. Quiero que lo leamos en el Salmo 81, versículo 1. Miren lo que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí está el salmista y él comienza en el versículo 1, Salmo 81, 1. Miren, ¿qué comenzó a hacer el salmista? Miren lo que él dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. ¿Qué estaba haciendo este salmista? Este salmista estaba adorando al Señor. Este salmista comenzó a cantar al Señor, a adorar al Señor, y él estaba ministrando al Señor. Y de repente, escuchen esto, de repente él comienza adorando al Señor, pero en la mitad de este salmo, miren lo que ocurre. Esto es lo que nos ha concedido el Señor por su Espíritu. En el versículo 8, mire, él está alabando, adorando al Señor, cantando al Señor, y de repente algo ocurre y cambia su adoración y se convierte en un espíritu de profecía. Versículo 8 dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Qué dice? Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Hermanos, ¿qué pasó con este salmista?
Este salmista estaba adorando, cantando, ministrando al Señor, y de repente el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó a ¿qué? A profetizar. La voz del Señor fue encontrada en medio de sus labios y en medio de su adoración. Mire lo que dice en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 23. Hay una relación preciosísima aquí, hermanos, de adorar al Señor y llevar la voz del Señor sobre nosotros, como ocurrió esta mañana aquí. ¿Vieron cuántas profecías se levantaron? Si ustedes son lectores de las Escrituras, se van a dar que el capítulo 22 de Segunda de Samuel es David está alabando, aclamando, adorando al Señor nuevamente, con cánticos, con, hermanos, adoración al Señor. Y miren lo que se convirtió el capítulo 23. Dice Segunda de Samuel 23:1. Dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. ¿Qué dice? El dulce, ¿qué? El dulce cantor de Israel. Hermanos, el Señor anhela que tú te conviertas en un dulce cantor de Israel, que tú alabes al Señor, que tú lo exaltes, que tú lo bendigas, que tú proclames su gloria por donde vayas, que le des gracias al Señor. Miren lo que dice este hombre: el dulce cantor de Israel. Versículo 2. El Espíritu, escuchen lo que dice: el Espíritu de Jehová ha hablado, ¿por dónde? Por mí, y su palabra ha estado ¿dónde? En mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Jehová. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Señor? Ustedes anhelan oír la voz del Señor. Hermanos, ¿saben lo que Dios está esperando? Escuchar su voz, escuchar sus voces. Miren lo que dice en Efesios capítulo 5 versículo 18. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Quieren ser llenos del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos. ¿Cómo puedo yo sentarme con alguien a hablar con salmos? ¿Qué necesito yo para hablar con hermano Mario de los salmos? Necesitamos ambos ¿qué? Tener su palabra. ¿En dónde? En nosotros. Por eso es que lo vimos el domingo pasado. Si nosotros queremos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, la adoración al Señor implica llenarnos ¿qué? De su palabra. Muy pocos leen las Escrituras, muy pocos memorizan las Escrituras. Hermanos, Dios quiere que nos llenemos, y adorando al Señor y ministrando al Señor. De repente comienza alguien a levantar un salmo. Pero ¿qué más? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ser llenos del Espíritu Santo. Si queremos ser llenos, necesitamos adorar al Señor. Quiero que leamos Apocalipsis 19 versículo 5.
Aquí hay algo muy precioso, hermanos. Vamos a Apocalipsis 19, versículo 5. Y salió del trono una voz, escuchen esto, que decía, escuchen, hermanos, salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus ¿qué? Sus siervos. Hermanos, la voz del trono está viniendo a nosotros. Bienaventurados, alegres los que escuchan el llamado a la adoración, porque miren lo que ellos tendrán en sus vidas. Dice: salió del trono una voz que decía: alaba a tu Dios si eres su siervo, y los que le teméis. Así que, pequeños como grandes, hermanos, debemos de llevar a nuestros hijitos a que adoren al Señor. Debemos de llevar a nuestros niños a que levanten sus manos y alaben al Señor, porque en los niños, dice el Señor, es hermosa que su alabanza, su alabanza. Yo he visto con mis propios ojos, he presenciado eso. Niños alrededor mío, teníamos un orfanatorio y yo me iba alrededor de esos niños. Y yo iba los lunes a ministrar al Señor y a enseñarle la palabra a niños. Y comenzábamos a ministrar al Señor, hermanos. Y esos niños en el cántico de Jehová, yo veía cómo comenzaban alabando, pero terminaban profetizando. Oh, y yo era feliz ahí, feliz viendo a esos niños profetizar desde pequeñitos. Ellos tenían un espíritu de adoración y alababan al Señor, y el Señor se movía preciosamente. Dice: pequeños y grandes. Y versículo 6, miren lo que dice el versículo 6. Primero Él nos dice: alaba a tu Dios si eres su siervo. Si eres pequeño o grande, alábalo, alábalo, ministralo, adóralo. Y el versículo 6 que dice: y oí, escuchen esto, como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Y como que, hermanos, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, que, hermanos, reina, hermanos, reina. En medio de la adoración y la alabanza se oye una voz, se escucha una voz. Y aquí es donde yo quiero mostrarles por qué nosotros alabamos de esta forma en esta congregación. Nosotros estamos alabando al Señor, adorando al Señor, pero si ustedes han notado, los nuevos, está todo muy alto y todos estamos alabando, pero de repente comienza a bajar los instrumentos, todo comienza a bajar y de repente no se oye más algo. Eso es bíblico y lo vamos a ver. ¿Por qué nosotros bajamos el sonido de nuestras voces, el sonido de la alabanza? Y es algo que debemos de hacer todos. Cuando tú sientas que los instrumentos comenzaron a bajar de volumen, cuando tú veas que todo se está bajando, no seas de aquellos que grita más alto. No, espera. Si tienes una palabra del Señor, espera que todo esté ¿a dónde? Abajo. Y ya de ahí tú puedes profetizar o puedes dar alguna palabra. En este tiempo de cántico de Jehová, vamos a ver por qué es que nosotros no permitimos que nadie entre. Si viene tarde y estamos en medio del cántico de Jehová, o estamos en medio donde todo se está bajando, no permitimos que nadie entre, se tiene que quedar afuera. O no permitimos que alguien vaya al baño. Si tú quieres ir al baño, hermanos, vayan en medio de los cantos.
entraré por tus puertas. Ahí puedes ir al baño, pero no puedes irte cuando estemos en el cántico de Jehová o cuando se esté bajando el sonido de la música. Lo vamos a ver por qué. Una de las razones es porque queremos ser reverentes. Debemos de enseñarle a nuestros hijos, y nuestras vidas mismas deben de aprender a ser reverentes. Así tú no conozcas al Señor, pero te invitaron aquí, tú debes de quedarte ahí reverente, porque eso le agrada al Señor. Pero ¿por qué nosotros hacemos esto? Miren lo que dice en Ezequiel capítulo 1 versículo 24. Nosotros anhelamos buscar el método celestial para la alabanza y la adoración. En Ezequiel capítulo 1 versículo 24, ya oímos que la voz de la alabanza es la voz del Señor. Y dice en Ezequiel 1 24: y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de ¿qué? Como sonido de muchas aguas. Nuevamente, como Apocalipsis lo dice, como la voz del Omnipotente, como ruido de ¿qué? De muchedumbres, como el ruido de un ejército. Pero escuchen lo que pasaba aquí. Dice, cuando se paraban, bajaban ¿qué? Bajaban sus alas. Y escuchen esto, cuando ellos bajaban sus alas, versículo 25, y cuando se paraban, escuchen las indicaciones, y cuando se paraban y bajaban sus alas, ¿qué pasaba? Se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. ¿Qué debemos de nosotros acostumbrarnos? Si los instrumentos están arriba, el sonido está arriba, alabemos al Señor, adorémoslo, exaltémoslo, bendigámoslo. Pero cuando empiezan a bajar el sonido, entonces lo que debemos de preparar nuestros espíritus y nuestros corazones es para querer escuchar al Señor, porque de esta forma es como el Señor se oye. Cuando ellos se paraban y bajaban sus alas, se oía la voz. Se oía la voz. Como lo vimos esta mañana aquí. Se bajó el instrumento. Y muchos no esperan a que bajen el instrumento, sino que el instrumento arriba y comienzan a profetizar. ¿Y cuál es el problema? Si profetizamos con los instrumentos arriba, ¿qué va a pasar? Vamos a perdernos lo que el Señor quiere decirnos. No, ustedes deben de tener control de sus espíritus. Los vamos a ver. Debemos de esperar a que todo esté abajo. Y cuando ya está abajo, entonces habló el Señor. Empieza a hablar el Señor. Dice en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 15. Primera de Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. Escuchen esto, hermanos. Dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Cómo podemos alabar al Señor? No solamente en el Espíritu, sino con el entendimiento. Vamos a Primera de Corintios 14 versículo 1. Todo esto, hermanos, está ligado, relacionado con el tiempo de alabanza y de adoración. Primera de Corintios 14, 1. Miren lo que cada uno de nosotros debe anhelar, hermanos. Dice el versículo 1: seguid el amor. ¿Pero qué? Pero procuren, hermanos, los dones espirituales. Nosotros, es un mandamiento del Señor que nosotros no solamente debemos de ser hombres muy preciosos. Este hermano es tan precioso.
Por eso Él dice, sigan el amor, sigan siendo preciosos, pero procuren, hermanos. ¿Qué es procurar? Es desear, es anhelar, es tener. Cada uno de nosotros que haya nacido de nuevo debe de procurar los dones espirituales. Y aquí dice el Señor, uno de los dones que más deberíamos de estar anhelando en nuestra vida es, dice, pero sobre todo que profeticéis. La adoración, la alabanza, la búsqueda del Señor, acompañada de llenarnos de su palabra. Porque yo he escuchado unas profecías que yo digo, este está profetizando, pero no sé de qué. No es del Señor. Que la sombrilla, así dice el Señor, la sombrilla que no sé qué. Hemos escuchado unas profecías ajenas a la ley de Dios, y eso hace menospreciar el espíritu de profecía. Nosotros no podemos profetizar, hermanos, si no estamos llenándonos de su ley, de su palabra. Tenemos que alimentar nuestros espíritus y conformar nuestro lenguaje al lenguaje del Señor. No como escuchamos una vez, ¿cómo era, hermano Iván? Que de un programa de televisión profetizando. Gracias a Dios yo no estaba. Grave. No. La profecía, hermanos, debe ir conforme a ¿qué? Al lenguaje del Espíritu. Por eso nosotros queremos animarlos, los estamos animando a la memorización, los estamos animando a pasar tiempo en su ley. Porque hay un don que el Señor quiere desarrollar en cada uno de ustedes, hermanos. Y ese don los hará crecer y los hará conocer la realidad de nuestro Dios. El don profético sobre una vida, hermanos, trae una convicción del Dios a quien está sirviendo. Es un deseo que hay en el Señor que profeticemos, pero no de cosas que no son ni bíblicas. No, llenémonos de su palabra y Él nos dará un lenguaje para profetizar. Y Él dice, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a ¿quién? Sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Hoy vimos ese don también aquí, el don de lenguas con su interpretación, preciosísimo. Versículo 3 dice, pero el que profetiza, escuchen esto, pero el que profetiza habla ¿a quiénes? Habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. Miren, aquí nos está mostrando el Señor el fundamento de la profecía. Yo sé que en esta área hay muchos creyentes que piensan que son profetas porque Dios les ha dado un don de profecía. No, hermano, no se engañen. El don de profecía, si ustedes leen el Salmo 68, Él se los da aún a los rebeldes. Pero Él dice, ahí dice así, aún a los rebeldes les da un don de profecía para habitar en medio de nosotros. El don de profecía no tiene que ver nada con ser un profeta. Un profeta del Señor tiene otro camino, tiene otros padecimientos, otros sufrimientos, otra forma de ser formado. Pero el don de profecía tenemos que tener en nosotros esta base. La base de la profecía tiene que ser con un deseo de edificación. La base de profetizar tiene que haber un anhelo de una exhortación, que realmente lo que traduce esta palabra no es regaño. Hay muchos que les gusta profetizar para regañar a la gente. Así dice el Señor, y es para regañarlos. No, la exhortación, según estas palabras, es dar ánimo. Y tercero, la palabra profética debe de dar o llevar consolación. Amén, hermanos. El Señor quiere que avancemos. El Señor no quiere dejar a ninguno.
el Señor quiere que tú llegues a la meta. Entonces Él trae un don de profecía donde puedes poner lo que estemos haciendo, pero también, hermanos, puede darnos un aliento para seguir hacia adelante. Dice el versículo 4: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Yo veo que hay muy pocos hermanos aquí que hablan en lenguas. Muy poco escucho yo eso. Hermanos, si tú ya tienes el bautismo en el Espíritu Santo, que he estado suplicándole al Señor que nos lo traiga aquí a esta congregación, muy pocos hablan en lenguas y no comprenden que las lenguas, según las palabras del Señor, sirven para edificación, para que tú mismo te edifiques, crezcas, aumentes el deseo por el Señor. Si tú tienes el bautismo en el Espíritu Santo, aquí no está diciendo que no lo des, sino que lo hagas ahí contigo. Tú debes de hablar en lenguas y hablar en lenguas, porque al hablar en lenguas te edifica a ti mismo y te lleva al segundo paso, que es la profecía. Debemos de buscar, hermanos, ser bautizados en el Espíritu Santo. Debemos anhelar en nuestras vidas para conocer al Señor de una forma mayor, para que tu tiempo de oración crezca más, mucho más. Busca ser bautizado en el Espíritu Santo cada tiempo. Miren, aprovechen el cántico de Jehová. Nosotros lo hemos visto por años. Las personas haciendo el cántico de Jehová, de repente ellos están en el cántico de Jehová y comienzan a hablar en lenguas. Ahí, haciendo el cántico de Jehová, Dios puede bautizarte y llenarte con su Santo Espíritu. Pero miren lo que dice aquí: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué hace? Edifica a la iglesia. Hermanos, nosotros debemos de anhelar profetizar, porque si profetizamos, el Señor, hermanos, te estará dando una recompensa mayor. Porque ¿qué estás haciendo? Estás edificando a la iglesia. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Es el deseo del Señor, hermanos, que todos nosotros podamos hablar en lenguas. ¿Pero qué? Pero más que qué, que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, como lo vimos hoy, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación, edificación. Versículo 23, leámoslo. Dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué van a decir esas personas? Si todos aquí empezamos solo a hablar en lenguas y entra alguien que no conoce al Señor, ¿qué van a decir? Esa congregación está loca, nadie les entiende lo que hablan. Qué lindo fuera también, ¿sí o no? Todos hablando en lenguas. Así será. Dice: no dirán que están locos. Versículo 24. Pero si todos, ¿qué? Escuchen esto. Este es el corazón del Señor. Dios quiere llenarte con el Espíritu Santo. Dios quiere darte, hermano, un espíritu de adoración, donde tú ministras al Señor, alabas al Señor, y de repente el Espíritu Santo, como pasaba en David, el Espíritu Santo venía sobre él y él comenzaba a profetizar. Dice: pero si todos profetizan, escuchen esto, hermanos, si todos profetizan y entra algún incrédulo o un indocto, por todos que es convencido, por todos es que es juzgado. Escuchen lo que es la palabra profética.
dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, ¿qué hará? Adorará, hermanos, a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, ese día está a la puerta. Ese día está a la puerta, y nosotros debemos de estar anhelando participar de ese día. ¿Cómo tú puedes ser un participante de esto, hermanos? Dentro de muy poco ya hemos visto gotitas de esto. Aquí en esta congregación lo hemos visto. Hombres a los cuales el Señor les ha desnudado su corazón, y ellos vienen a decirme: el Señor está aquí en este lugar. Miren, hermanos, cómo tú puedes participar. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene que. ¿Quieres tú, hermano, participar de esta bendición? De que Dios use tu vida, tu instrumento. Dice, algunos traen ¿qué? Salmos. Es algo que nosotros siempre hemos aconsejado a los hermanos. Hermanos, quieren recibir un espíritu profético sobre sus vidas, pasen mucho tiempo leyendo y leyendo y leyendo los salmos. Los salmos traen un espíritu de profecía. Pero sigue diciendo, dice, que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos. Tú puedes en medio, cuando se baja, hermanos, la música y todo, tú puedes levantar un salmo que tengas en tu corazón. Levántalo, hermanos, y eso va a ser una bendición. Otro dice, tiene doctrina. Tal vez tú estabas estudiando algo en tu casa y el Señor inundó tu corazón en alguna enseñanza. En medio, cuando se baje los músicos, tú puedes levantar aquello que es doctrina. Otro tiene lengua, otro tiene revelación, otro tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Versículo 29 dice, asimismo los profetas hablen ¿cómo? Hablen 2 o 3, y los demás ¿qué? Juzguen. Debemos de juzgar las profecías. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno. Yo he visto algo, hermanos. Hay uno que está profetizando, hay otro que empezó a profetizar, y de ahí se levantó otro a profetizar al mismo tiempo. ¿Saben qué he visto yo? Que uno de los dos se calla, pero ya no vuelve a levantar la voz. Ya solo una sola persona profetiza, y uno está esperando esa otra profecía. Y esa otra profecía, y la otra, ¿dónde está? ¿Y qué pasó? Y ya no profetizan. ¿Por qué? No. El Señor dice, calle uno y levántese ¿qué? Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos ¿qué? Hermanos, escuchen esto, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? Sino de paz. Miren, yo entiendo mucho este pasaje, porque había una hermanita que ella, antes de profetizar, empezaba a temblar todo el cuerpo, y ya uno solo la miraba, ya viene la profecía. Porque ella era un tembleque, hermanos, que y sí, profetizaba, y de ahí se caía.
Y un día yo fui donde ella y le dije: mira, hermana, el Señor dice que los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Así que desde este momento en adelante no vuelvas a profetizar así. Era una viejita y me tocó regañarla. No vuelvas a profetizar así. Profetiza tranquilita y vas a ver que el Señor te usa. Llegamos al otro culto y en ese otro culto ya iba a empezar a temblar, pero como que se acordó y ya se quedó quietecita, y yo la vi quietecita. Y de repente, hermanos, qué vida, qué palabras del Señor a través de esta hermana. Miren, para mi sorpresa, al final del servicio llegó saltando, brincando: hermano Juan, hermano Juan. Uy, ¿qué le pasó? Pude profetizar quietecita. Y yo: oh, qué bendición, qué alegría, qué bueno, hermana, sigue adelante. Y ya sabes que tranquila. Y ya nunca más volvió a temblar. Sí, no hay que temblar, hermanos. Si quiere temblar, tómese alguna aspirina o algo y que le quite ese temblor. Pero Dios no es de confusión, sino un Dios de paz. Y quiero animarlos a todos con estas últimas palabras, hermanos. La iglesia de Corinto fue una iglesia muy bendecida. Miren, yo estoy predicando esto porque sé lo que el Señor va a hacer, y hoy me lo confirmó Él en las palabras proféticas. Yo sé que el río irá en aumento, y de repente tú empezarás a querer profetizar, tú comenzarás a muchas cosas. El Señor me ha hablado. El río va en aumento. Pero yo quiero mostrarles, hermanos, la iglesia de Corintios fue una iglesia muy bendecida, donde los dones del Espíritu Santo se manifestaron. Habían dones de discernimiento de espíritu, habían dones de sanidad, habían dones de profecía. Era una iglesia, hermanos, que había sido enriquecida en sus dones. Los hermanos estaban siendo visitados y ellos edificaban a la iglesia. Pero yo quiero que veamos que esto, algunos dirán: pero yo no, porque es que yo no soy tan espiritual. Quiero mostrarles quién era Corinto, hermanos. Dice en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos por favor allá. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 1. Estos son los que profetizaban. Estos son los que los dones del Espíritu Santo funcionaban, hermanos. Mire quién era Corinto. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué. Pero ellos abundaban en los dones del Espíritu. Hermanos, abundar, ser un hombre con dones del Espíritu, no quiere decir o no traduce ser un hombre muy espiritual. Porque la vida espiritual es otra. Y tiene que ver es con nuestro testimonio. Qué tanta obediencia hay en nosotros, qué tanta humildad, qué tanta mansedumbre. No es profetizar una señal de muy espiritual. Por eso es que el Señor dice en Mateo: muchos profetizarán y muchos echarán fuera demonios, pero yo les diré que apartaos de mí, hacedores de maldad. No tiene que ver, hermanos, con ser muy espiritual. Dios quiere que seamos muy espirituales en nuestro testimonio, en nuestra caminata, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. Él quiere que seamos muy espirituales de esa forma, y también que tengamos los dones del Espíritu. Pero si no tienes esto y empieza a funcionar los dones del Espíritu en ti, no te sientas muy espiritual, porque Dios está pensando en la iglesia y quiere usarte. Pero miren lo que dice el Señor aquí de los Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a quienes.
como a carnales, como a quienes más, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no qué, y no vianda, porque aún no eras qué, capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois qué. Un hombre puede ser carnal, pero tener los dones del Espíritu. Entonces Dios puede usar a cualquiera en este lugar, hermanos. Y si Dios comienza a usar tu vida, lo que yo sí te recomendaría es que empezaras a cuidar más tu testimonio. Porque no hay nada más triste, hermanos, que uno escuchar a alguien profetizar y es un hombre de mal testimonio. ¿Qué hace uno cuando escucha algo así? Yo lo he visto. ¿Qué hace uno? Se tapa los oídos. Se tapa los oídos. Dios anhela, hermanos, que nosotros seamos de buen testimonio. Que tú en tu vida, en la congregación, tú seas de un buen testimonio, para que todo esto adorne la doctrina de Cristo. Y cuando el hombre profetice, entonces uno diga: ah, qué precioso este hermano, cómo anda de bien. Pero también puede pasar lo contrario. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros. ¿Cómo saber si somos carnales? Si somos niños en Cristo, si no somos hombres y mujeres ya espirituales. Miren qué nos hace carnales y niños. Pues habiendo entre vosotros ¿qué? Pero no el celo que el Señor nos habló el jueves, sino celos. Celos, ¿qué más? Contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como ¿qué? Como hombres. Estos son los niños en Cristo, los que no perdonan a otro, solo tienen contiendas, discusiones, pleitos. Son carnales que Dios puede también usar. Entonces yo quiero animarlos. Quiero que terminemos con esta última escritura, Colosenses capítulo 3. Terminemos con estas escrituras. Pongámonos en pie para que tomen fuerzas. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Hermanos, quiero animarlos a que vengan al seminario del hermano Oscar el 25, el 26 y el 27. Él nos va a dar una palabra muy preciosa. Va a ser viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado en la noche y domingo aquí en la mañana. Eso es en mayo 25, para que vengan e invitemos a otros hermanos. Pero terminemos con esta escritura. Me encanta esta escritura. Vestíos pues como ¿qué? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de ¿qué más? Y de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también que hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. ¿En qué? En un solo cuerpo, y sed como agradecidos. Versículo 16. La palabra de Cristo more ¿dónde? En abundancia en vosotros, hermanos, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría. Eso es profecía, hermanos. Ahora miren cómo termina esto: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de ¿qué? De Él, hermanos. El Señor, hermanos, quiere enriquecernos. Pero una de las cosas que tú tienes que hacer es, primero, llénate de la palabra. Y segundo, adora al Señor. Adóralo. Y esto comenzará a funcionar en nosotros. Vamos a cantar un cántico al Señor. Quiero que cantemos al Señor una canción y terminamos. Digno eres, ¿sí, amor? Digno eres, digno eres, digno eres, digno de gloria, gloria y honra, gloria y honra y poder, porque tú y por tu voluntad tienen ser para tu gloria fueron creadas. Todas las cosas
aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Adorarle a Él porque Él es digno. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos. Te exaltamos. Te exaltamos. Gracias, Señor. Queremos levantar tu casa, una casa de alabanza, una casa de oración en este lugar. Oh Señor, ayúdanos a convertir este lugar en tu huerto, Señor, donde la voz del Señor se oiga, donde la voz del amado se oiga. Convierte este lugar en tu huerto, Señor, en tu huerto, donde te alabemos, Señor, y te exaltemos. Gracias, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Te lo ruego, Señora, y derrama tus dones sobre mis amados hermanos, Señora. Derrama tus dones, Señor. Visita este rebaño, Señora. Imparte tus dones, Señora, sobre esta congregación. Sea un lugar donde tus dones se muevan, Señor, se muevan. Bendice este rebaño, Señora, derramando tus dones, los dones de tu Espíritu, Señora, para tu gloria y para tu gloria, Señora. Porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser. Creadas, digno eres, Señor. Para tu gloria, Señor, esparce tus dones como tú quieras, Señor. Y a los que tú quieras usar, úsalos, por favor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Señor.
Gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que harás en los postreros días en este lugar, Señor.